Nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida, comunidad VM. Hoy día, lunes 20 de julio, estamos aquí en una nueva conferencia, en un nuevo conversatorio y tratando un tema muy interesante, el cual vamos a abordar el día de hoy. Mi nombre es Luis Avilés Benítez, soy chef ejecutivo de VM Campus San Rafael, alma mater de la Universidad del Valle de México, y les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias que prácticamente están diseñadas para fortalecer el tema del concurso de investigación gastronómica que este año se llevará a cabo. Y bueno, tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a la maestra Stephanie Molina Castillo. Ella es licenciada en turismo, es maestra en ciencias agropecuarias y recursos naturales. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencias agropecuarias y recursos naturales. Y bueno, ha sido conferencista, ha tenido la oportunidad de dar seminarios de investigación en universidades privadas y ha sido también coordinadora, coordinadora de proyectos agropecuarios de programas de la SEDAGRO. ¿Es correcto, maestra? Sí, coordinadora de programas agropecuarios. Excelente. Pues muchas gracias, maestra, por aceptar la invitación. Bienvenida a este conversatorio. No, muchas gracias a ti, Luis. Muy contenta de poder participar y compartirles un poquito de mi experiencia. Muchas gracias. Y bueno, el tema de los hongos, que es un tema alucinante, ¿no? Podríamos decir un tema fascinante Sí, gastronómicamente. claro. Y bueno, pues platícanos un poquito acerca del tema, maestra. Si quieres, empezamos a compartir la presentación y les voy compartiendo. Sí, y bueno, hacer la invitación a todos los que se están conectando y que recuerden que tenemos en la sección de chat, en la cual ustedes van a poder realizar las preguntas que deseen para la maestra y al final de la conferencia podamos irlas resolviendo. Sería prudente que durante el momento en el que la maestra esté exponiendo su conferencia, ustedes, si les surge la duda, la escriban inmediatamente, porque habrá dudas que yo creo que valdría la pena que en ese momento se puedan resolver. Entonces, por favor, los invitamos a que en el momento que se genere la duda, la escriban y bueno, la maestra nos podrá resolver todas las dudas que ustedes generen. Maestra, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Les voy a compartir la presentación y me dicen si se ve correctamente. ¿Sí se alcanza a ver? Listo, maestra, sí, ya se ve. ¿Se ve como modo presentación o...? Aún no, pero Ok, seguramente está cargando apenas, sí. ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, me parece que aún sigue cargando, pero vamos a darle unos segunditos. Todavía no. ¿Ahí ya le diste compartir como presentación, maestra? Sí, ya. Mm, no, se sigue viendo igual. Pero a A ver, ver, no seas mala, si gustas compartimos una diapositiva, si quieres la podemos comenzar así. a ver, me lo vuelvo a intentar y vamos a ver si ya carga. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahora sí, ¿Listo? gracias, sí. Ok, bueno, muy buenos días a todas y todos. Gracias por asistir a este conversatorio y agradezco mucho a Luis Áviles por su invitación. Quiero hablarles un poco sobre la recolección y el consumo de hongos silvestres comestibles en el centro de México. Y bueno, primero les voy a platicar un poquito sobre sobre la investigación que realicé en la maestría y algunos resultados que se obtuvieron. Y después les compartiré un poco también de mi experiencia de trabajo de campo. Y por último, les platicaré un poquito sobre lo que estoy haciendo ahorita en el doctorado y cómo estamos abordando el consumo de hongos silvestres comestibles, pero ahora ya desde el punto de vista de los consumidores. Ay, no corre. Ahí está. Primero quisiera darles como un panorama general sobre los recursos micológicos. México tiene hasta el 2018 registrado poco menos de 400 especies de hongos silvestres comestibles.
De estas especies son aprovechadas en la alimentación en comunidades rurales y grupos originarios. Y bueno, esta cantidad de especies posicionan a México como el segundo país con mayor número de especies comestibles. El primer lugar lo ocupa China. Algunas de la importancia de estos recursos micológicos para el equilibrio de los bosques es que además de poder encontrar especies que son parásitas, también encontramos especies saprófitas, que son aquellas que realizan una desintegración de los partes orgánicas del bosque. Y bueno, también están las micorrízicas, que son aquellas que realizan una simbiosis con árboles, con plantas, y les transmiten nutrientes. También hay varios estudios que abordan la importancia que tienen los hongos silvestres comestibles específicamente para las comunidades rurales y los grupos originarios. Esto es porque forman parte de la alimentación de las comunidades, que son comercializados también, entonces generan beneficios económicos para las familias. Y también los recursos micológicos son un elemento que permite el esparcimiento en los bosques por parte de las familias, además de que permiten la generación y la transmisión de conocimientos ecológicos tradicionales. Y bueno, también se ha abordado mucho sobre la importancia que tienen los hongos silvestres comestibles como un elemento que permita la diversificación de actividades económicas. Entre ellas se encuentra el turismo micológico o micoturismo, que se ha desarrollado principalmente en países europeos, en donde se ha visto una importante generación de ingresos económicos para las comunidades rurales. Primero les voy a platicar sobre el estudio que realicé en la maestría y compartirles un poquito de algunos resultados que obtuvimos. Y bueno, pues fue enfocado al aprovechamiento de los hongos silvestres comestibles en la alimentación por parte de la etnia Matlatzinca. Para que las comunidades rurales y los grupos originarios puedan hacer uso de sus recursos endógenos, necesitan recurrir a los conocimientos ecológicos tradicionales que han desarrollado. Estos conocimientos son la acumulación de conocimientos, creencias y prácticas que se desenvuelven en torno a un recurso, los cuales se van transmitiendo de manera generacional, de manera dinámica, y a través de este proceso de transmisión se van refinando y adquiriendo nuevos conocimientos. Uno de los objetivos de la investigación de la maestría fue identificar los conocimientos ecológicos tradicionales sobre hongos silvestres comestibles que poseen las y los recolectores de una comunidad indígena en el centro de México, y también identificar su aprovechamiento. El trabajo de campo lo realicé en San Francisco Oxtotilpan, que se ubica en el municipio de Temascaltepec, en el Estado de México. Y bueno, esta comunidad alberga a los últimos descendientes de la etnia Matlatzinca. Entre sus características es que, bueno, habitan poco más de 1,435 habitantes, esto con datos de INEGI de 2010, y cuentan con recursos micológicos y los conocimientos necesarios para su aprovechamiento. En cuanto a su organización, ellos tienen la forma de organización política, que están representados por los delegados, organización social, en donde se encuentran los representantes ejidatarios y comuneros, organización religiosa, que son un grupo de 8 familias que conforman a los mayordomos, y la organización cultural, que está representada por el jefe supremo, que es quien representa a la comunidad como etnia. Y bueno, dentro de sus actividades económicas, podemos encontrar que realizan prácticas agropecuarias, se dedican principalmente al cultivo de maíz, papa, chícharo y haba, y además de que tienen ganado y algunos animales de traspatio. También realizan actividades de prestación de servicios, y bueno, en los últimos años, a partir de 2013-2014, se han insertado en actividades de turismo rural, en donde ellos participaron en un proyecto de CDI para poder adquirir un apoyo en un despliegue de infraestructura. Y bueno, ellos obtuvieron 2 cabañas y un restaurante. En cuanto a la metodología, bueno, fue un estudio de caso de tipo cualitativo, y la muestra se obtuvo a través del muestreo no probabilístico tipo bola de nieve.
Este muestreo funciona con una pregunta. Tú llegas con tu primer participante y le realizas cierta pregunta y él te va a vincular a otras personas y estas a su vez a otras personas. Entonces, dentro de esta investigación, la pregunta fue, ¿quién dentro de su comunidad considera usted que sabe más sobre hongos silvestres comestibles? Entonces, ya la primera vez que yo llegué y hice esa pregunta a uno de mis informantes, esta persona me mencionó 2, 3 personas y ellos a su vez otras personas. Y de esta manera fui integrando mi muestra. Las técnicas de recopilación de información que se utilizaron fue observación participante en los procesos de recolección de hongos silvestres comestibles dentro de los territorios de la comunidad y observación participante en el proceso de elaboración de algunos platillos. También utilicé la herramienta de listado libre. Esta herramienta se utiliza principalmente en estudios de etnomicología para poder identificar cuáles son las especies de hongos silvestres comestibles que se utilizan en la comunidad, pero en orden de importancia. Y por último, realicé algunas entrevistas a profundidad para poder complementar la información, poder complementar mi análisis y adquirir más información que me ayudara a solventar otros objetivos que estaban dentro de la misma investigación. En cuanto a mi trabajo de campo, me gustaría compartirles un poco de mi experiencia de campo, porque me mencionaba Luis que van a entrar a un concurso de investigación. Entonces, en ocasiones, cuando iniciamos un proyecto de investigación y es la primera vez que lo hacemos, no sabemos cómo llegar a una comunidad, por ejemplo, ¿no? O nos da un poquito de temor. Entonces, les quiero compartir un poquito de mi experiencia y espero que pues en algún momento les pueda servir. Bueno, yo inicié con visitas de familiarización. La primera visita la realicé en conjunto con el equipo de trabajo en el cual estaba colaborando en ese momento. Era un equipo de investigación también. Y bueno, el primer día fue conocer dónde estaba situada la comunidad y me presentaron con un recolector con quien hicimos una recolecta, ¿no? Y ya después, en las siguientes visitas, yo las hice en su mayoría sola. Y pues siempre llevaba yo un objetivo para mis visitas. Entonces, las primeras visitas, yo lo que quería era identificar a los delegados, a los representantes de los ejidatarios y los comuneros, a los mayordomos y al jefe supremo. Esto para yo presentarme con ellos, pedir permiso perdón, para realizar la investigación y bueno, pues que ellos supieran que yo iba a andar en la comunidad, ¿no? Entonces, las primeras ocasiones, yo no sé si se alcanza a ver mi flechita, yo llegué a campo y me quedé aquí en el centro. Este espacio es el área en donde realizan, o el salón en donde realizan las asambleas, los ejidatarios y los comuneros. En la parte de atrás está la iglesia, que es esta. Enfrente se encuentra la delegación. Por un costado está la escuela y bueno, pues es el jardín principal y más hacia de enfrente, hacia el otro lado, está el área de un espacio de salud pública. Entonces, mis primeras visitas fueron pues llegar ahí y tuve la fortuna de conocer a una joven, una mujer joven, que el primer día que yo llegué, ella estaba colocando un puesto, ella vendía dulces enfrente de la escuela. Entonces yo llegué, me presenté con ella. Mi nombre es Stephanie, vengo de tal universidad, quiero hacer un trabajo sobre esto y me interesa conocer sobre hongos que ustedes consumen, ¿no? Entonces ya ella, obviamente pues yo me ofrecí a ayudarle a colocar su puesto para no entretenerla y hacerla perder tiempo. Entonces ya mientras yo le ayudaba, pues ella me iba a ir platicando algunas cosas. Y ella me hizo favor de presentarme a la esposa de uno de los delegados y a la esposa del jefe supremo, quienes a su vez me citaron para días posteriores y ya ellas me presentaron al jefe supremo y a uno de los delegados. Entonces ya yo con ellos igual me presenté mi nombre, cuál era mi intención de estar en la comunidad y pues pedir permiso. En otra ocasión, esta misma persona que les comento que vendía los dulces, me comenta que ella era hija de quien en ese entonces
estamos hablando del trabajo de campo, lo realicé 2015-2016, de que quien en ese entonces era el presidente de los ejidatarios. Entonces ya ella me dijo que igual me podía presentar con su papá, que fuera X día, y pues acordamos fecha, yo fui, me presentó con el señor, y ya él me dijo que él me podía presentar con la comunidad. Me dijo, vente en 15 días y yo te presento en la asamblea. Entonces yo llegué en la fecha que él me dijo, a la hora que él me dijo, y estaba en la parte de acá afuera esperando a que me llamaran. Sale el presidente de los ejidatarios y me dice, ¿sabes qué? Vas a entrar, pero no tienes permitido hablar. Yo te voy a presentar y pues para que la comunidad te conozca y sepa que vas a andar aquí haciendo pláticas y de repente haciendo recolectas y entrando a algunos hogares. Entonces, pues ya, la verdad es que esa fue una oportunidad enorme. A mí me ayudó muchísimo para mi trabajo de campo. Ya después platicando con algunos antropólogos, me decían que no es tan común que te dejen entrar a las audiencias. Pero pues para mí fue muy importante, perdón, a las asambleas, para mí fue muy importante y fue un gran honor, porque ya de esta forma ya la comunidad me aceptó. Al momento de que te aceptan sus representantes, la comunidad en general te acepta. Entonces a mí esto me ayudó mucho para que ellos fueran más receptivos y fueran más, me compartieran más información. Y bueno, ya de ahí fue como empecé yo a aplicar mi técnica de muestreo y pude trabajar con 23 recolectores. Entre ellos la mayoría son mujeres, y también tuve que recurrir a algunos intérpretes porque dentro de la comunidad mantienen activa su lengua matlatzinca. Entonces hablan matlatzinca y también hablan español, pero las personas ya de mayor edad, en su mayoría hablan únicamente matlatzinca y son quienes saben más sobre hongos silvestres comestibles. Entonces, sí me tocó que algunas personas que me decían, no, pues yo conozco a tal señora o tal señor que sabe mucho de hongos, pero yo te llevo porque solo habla matlatzinca o no le gusta el español, sí lo entiende, pero no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como fui avanzando con mi trabajo de campo. También, bueno, ya después realicé algunas recolectas en la comunidad. Una de ellas fue con uno de los guardabosques, que también sabía mucho de hongos y era una de las personas más jóvenes. Y otras de las recolectas las realicé con una familia de mayordomos. Y bueno, pues así fue como realicé mi trabajo de campo. Y también después participé en la preparación de algunos platillos. ¿Y qué es lo que yo les podría recomendar cuando vayan a campo? Una es de que siempre lleven un objetivo claro. Una es su objetivo general de investigación y sus objetivos específicos, pero aparte es el objetivo para el trabajo de campo del día a día. El día de hoy, ¿qué quiero hacer en mi trabajo de campo? ¿Qué necesito? Para que siempre obtengan información que les sirva en ese momento. También no se desesperen, va a haber ocasiones en que no sea tan no van a resolver sus preguntas en una sola visita, pero sí que vayan obteniendo información. Otra es que siempre lleven un cuaderno pequeño. Quizás dirán que estas recomendaciones son como muy generales o no sé, pero de verdad que funcionan. Siempre lleven un cuaderno pequeño para poder hacer anotaciones. Sí les recomiendo que si una persona les está platicando, no se pongan a anotar enfrente de la persona, porque a veces eso puede inhibir a las personas y ya no les van a platicar o ya no les van a dar tanta información como ustedes quisieran. Otra también es, si van a tomar fotografías, siempre pidan permiso. Recomendación, no tomen fotografías de niñas y niños. A los adultos siempre pídanles permiso. Igual si van a realizar grabaciones de audio o de video, siempre que tenga el consentimiento de los participantes. Ya actualmente se pide, muchas revistas solicitan que tengas un formato de consentimiento informado, que es donde los participantes te firman, te autorizan que tú puedas publicar la información que ellos te van a proporcionar. Y bueno, dentro de los resultados, identificamos 24 especies de hongos silvestres comestibles, las cuales son aprovechadas principalmente en 15 platillos. Cada una, bueno, estas especies en la preparación de platillos en ocasiones suelen sustituir los hongos. Los hongos suelen sustituir a la carne o funcionar como un complemento. Además de que los platillos los elaboran con productos que
producen dentro de la misma comunidad, como maíz, chícharo, haba y papa. Entonces, entre los platillos está tamales de gachupín y otros platillos que solemos comer más tradicionales, pero que es con hongos comestibles. Además, ellos también los consumen de manera frita, cruda e incluso asados. Los conocimientos ecológicos tradicionales que tiene la comunidad matlatzinca les permiten, además de identificar las especies de hongos silvestres comestibles, y diferenciarlos de los que son venenosos, también les permite identificar la temporada de fructificación de cada hongo, porque no es solo decir que hay fructificación durante toda la temporada de lluvias, porque cada hongo aparece dependiendo la humedad y el tipo de vegetación. Entonces, los matlatzincas identifican exactamente qué hongo se encuentra en qué etapa de la temporada de lluvias y a qué altura de la montaña, por ejemplo. Ellos identifican los parajes, como les mencionaba, el tipo de vegetación donde fructifica cada especie micológica, y bueno, también les permiten prepararlos en distintos platillos. Y otro aspecto de sus conocimientos ecológicos tradicionales es que es el uso de la nomenclatura tradicional. Como les mencionaba, ellos mantienen activa su lengua matlatzinca, entonces a las especies comestibles silvestres y venenosas también tienen un nombre en matlatzinca. Por ejemplo, las imágenes que les presento son imágenes de entre los principales hongos que recolectan y consumen en la comunidad. Y, por ejemplo, la elvela lacunosa, en español ellos le llaman gachupín y en matlatzinca es chobota. Cada nombre en matlatzinca está compuesto por el prefijo cho, que significa hongo, y ya el sufijo puede estar relacionado a aspectos monocromáticos, que sería el color, aspectos morfológicos, la forma, y aspectos culturales e incluso a la ubicación en donde fructifican los hongos. Por ejemplo, chobota significa, bueno, bota significa los bota. Ellos mencionan que este hongo recibe ese nombre porque por su color y que lo relacionan con una danza tradicional en la comunidad, en donde a los hombres les llamaban los botas. Otro nombre, por ejemplo, sería el Boletus barrosi, que es chopari, cho es hongo y pari significa caballo. Ellos en español le llaman pancita u hongo de caballo, y esto lo relacionan ellos a los aspectos de color. Otro hongo podría ser la morquela esculenta, que en español es el elotito o mazorquita, y en matlatzinca es choretuwi. Retuwi significa elote o mazorca, y este nombre lo recibe por sus aspectos morfológicos. Ellos lo relacionan al maíz, bueno, más bien a los elotes que cultivan dentro de la misma comunidad. Y bueno, también dentro de los resultados, identificamos que estos conocimientos que ellos poseen pueden ser aprovechados para la diversificación de actividades económicas, como es el turismo micológico o micoturismo, ya que, como les comentaba, ellos identifican temporada, ubicación, parajes y la forma de preparar y de aprovechar micogastronómicamente estas especies. Y bueno, ya les comentaba un poco sobre cómo se realizan, sobre la importancia que tienen los recursos micológicos para las comunidades y cómo ellos los aprovechan, y la importancia y la necesidad de sus conocimientos ecológicos tradicionales. Y bueno, ahora queremos saber qué pasa con los consumidores, estos consumidores de zonas urbanas, de zonas semiurbanas. Y bueno, para ello, esto ya va relacionado al proyecto que estoy trabajando ahorita en el doctorado. Y bueno, la literatura nos dice que existe un incremento en la demanda por el consumo de hongos silvestres comestibles a nivel global. Y un ejemplo de ello es que la comercialización de hongos silvestres comestibles en el 70% de los países europeos ha generado importantes ingresos económicos. Algunos estudios que abordan el consumo de hongos silvestres comestibles se han enfocado mencionan que para algunas sociedades su consumo es visto como un elemento básico,
Como les mencionaba, en la comunidad de Matlatzinca, los hongos para esta comunidad forman parte importante de la dieta, así como para otras comunidades originarias. Incluso en San Francisco de Xochitl ellos no comercializan con los hongos. Lo que hacen es intercambiarlos por otros productos que se producen en la misma comunidad. Y bueno, así como para algunas comunidades son un elemento básico en la alimentación, para otras son vistos como un consumo de lujo. También hay estudios que se han enfocado a identificar los perfiles sensoriales de los hongos silvestres comestibles en fresco y también ya una vez preparados, en algunos platillos. También hay estudios que abordan los aspectos nutricionales y todas esas propiedades que le pueden ofrecer a los consumidores. Y bueno, se han identificado que hay hongos que son fuertes, que son altos en proteína, bajos en grasa, que son antioxidantes. También hay estudios que se han enfocado en la apertura de nuevos mercados para comercializar el hongo silvestre comestible, y además, debido a esta incremento en el consumo de hongos silvestres comestibles, cada vez hay más estudios que buscan poder adaptar estas especies micológicas silvestres a un cultivo para poder satisfacer la demanda. También otros estudios abordan la diversificación de platillos. Por ejemplo, Arora y colaboradores mencionan que, ellos recomiendan que se puede utilizar polvo de hongo en la preparación de pasteles, sustituyendo harina de trigo, pero que no sé el término correcto, pero que no va a levantar tanto la masa, pero que aún así se le puede ofrecer a los consumidores un platillo rico y saludable. También otros estudios abordan la importancia de generar políticas que regulen la recolección y comercialización de hongos silvestres comestibles. Esto para evitar una depredación de los recursos y para asegurar que los beneficios económicos los reciban las comunidades rurales y los grupos originarios. También se han abordado los hongos silvestres comestibles como un elemento que permita diversificar las actividades económicas, como les mencionaba hace un momento, dentro de actividades como el turismo micológico o micoturismo, que también ya se está llevando a cabo en México. También otros estudios abordan la importancia del consumo de estas especies micológicas para la seguridad alimentaria, especialmente de países que están en vías de desarrollo. Otros estudios, especialmente en Europa y en Asia, han abordado la percepción de los consumidores y bueno, debido a toda esta creciente demanda de consumo de hongos silvestres comestibles, han crecido los estudios que abordan los micetismos o la intoxicación por consumo de hongos. Varios estudios mencionan que la intoxicación por consumo de hongos puede deberse a que cuando ese consumo de hongos silvestres comestibles, a que hubo una mala cocción de los alimentos o a que estos no fueron preparados, si no fueron preparados de una manera correcta, hubo una confusión, la persona que recolectó el hongo no supo distinguir cuál hongo era el comestible del hongo que es venenoso. Y también algunos estudios muestran que para las comunidades originarias puede haber otros factores que justifiquen esta intoxicación y ella está relacionada a sus creencias. Por ejemplo, hay un estudio de Moreno en el 2014 que lo realizó con los tzotziles en Chiapas, y él menciona que dentro de las razones que da la comunidad para una intoxicación es porque la persona que realizó la recolección no pidió permiso al bosque para extraer el recurso micológico. Y bueno, entre los daños que pueden ocasionarse por la intoxicación están desde los más severos, desde los más leves, que podrían ser problemas gastrointestinales, daños al sistema nervioso y pérdida de conciencia, e incluso ser daños más severos que pueden afectar los órganos vitales y ocasionar la muerte. Varios estudios mencionan que es más frecuente la intoxicación por consumo de hongos silvestres comestibles que por su consumo de hongos venenosos, pero es más frecuente.
que es más, sí que es más grave la intoxicación por hongo, por consumo de hongos venenosos que por consumo de hongos silvestres, pero es más frecuente la intoxicación por consumo de hongos comestibles. Bueno, comentarles que el aprovechamiento alimenticio de los hongos está directamente vinculado al grado de aceptación o rechazo. A esto podemos conocerle como micofilia y micofobia. Este término fue desarrollado en el 57 por el matrimonio Watson. Varios estudios mencionan que estas actitudes de filia y fobia están ligadas a aspectos culturales, a grupos lingüísticos y a la ubicación geográfica, así como a la disponibilidad de los recursos micológicos, además de a intercambios comerciales. Incluso también pueden estar vinculados a experiencias de consumo. Y bueno, dentro de los estudios que abordan el consumo alimentario, podemos encontrar el término neofobia alimentaria. Este término, bueno, la neofobia alimentaria es la tendencia a evitar alimentos desconocidos. Esta actitud afecta la decisión de compra y consumo de alimentos y limita a los consumidores de los beneficios nutricionales que el alimento o que el producto podría proporcionarles. Y bueno, ¿qué es lo que quiero saber ahora con la investigación de doctorado? Pues uno es indagar cuáles son esos grados de neofilia y neofobia alimentaria hacia los hongos silvestres comestibles entre los consumidores del centro de México e identificar cómo influyen los factores económicos, sociales, ecológicos y culturales en la aceptación y rechazo hacia el consumo de hongos silvestres comestibles por parte de los consumidores del centro de México. El objetivo principal de la investigación es analizar los factores que influyen en la micofilia y micofobia alimentaria entre los consumidores del centro de México. Bueno, en este estudio estamos analizando a los hongos silvestres comestibles como un alimento biocultural y se va a analizar a través de la sociología de la alimentación, la cual busca comprender la alimentación desde un punto de vista social para afrontar el estudio del cambio alimentario en las sociedades actuales. La metodología, bueno, el estudio es de corte exploratorio y vamos a recurrir al método mixto porque voy a a recabar y analizar datos cualitativos y cuantitativos. El muestreo va a ser no probabilístico y por conveniencia, y las técnicas de recopilación de información son cuestionarios que van a estar dirigidos a consumidores y no consumidores de hongos silvestres comestibles, algunas entrevistas a las personas que realizan comercialización de estos recursos micológicos, especialmente en tianguis, mercados y eventos micogastronómicos, y observación participativa en el proceso de comercialización. Ahora, en cuanto al trabajo de campo, sí quisiera mencionarles que ustedes pueden ya tener bien definido su cronograma de actividades, pero nunca sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Mi plan era iniciar trabajo de campo en la temporada de lluvias de este año, que era a partir de mayo, pero bueno, debido a la pandemia y a este distanciamiento social, pues nos ha sido imposible. Entonces, lo que hemos hecho ha sido buscar otras alternativas para poder avanzar en el trabajo y adquirir información. Esto se los comento porque tanto ustedes como su investigación, pues debe ser resiliente, deben de poder buscar la manera o la alternativa de adaptarse a cambios y, bueno, poder llevar a cabo su investigación como de la mejor manera y que se ajusten aún así a sus principales objetivos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un cuestionario que va dirigido a consumidores y no consumidores, es decir, consumidores generales, sin importar si les gustaban o no los hongos silvestres comestibles, y mandarlo en algunas redes sociales. Esto fue recurriendo a la etnografía. La etnografía es precisamente nos ayuda precisamente a aplicar los cuestionarios o las técnicas de recopilación de información vía internet. Entonces, seguramente ustedes ahorita desde que inició la contingencia, la cuarentena, ustedes han sido bombardeados a través de Facebook, Instagram y demás por cuestionarios. Entonces, esa es precisamente parte de lo que se trabaja con etnografía.
Y bueno, pues nosotros ya lo lanzamos y ahorita estamos trabajando en la captura de los datos para realizar posteriormente un análisis. Y bueno, antes de terminar, sí me gustaría recomendarles que si ustedes van a elegir el platillo en el cual van a participar en el concurso de investigación gastronómica, que sea un platillo que de verdad les apasione, que les guste mucho, porque solamente de esta manera van a disfrutar su investigación, no la van a sentir pesada y les va a quedar una investigación muy bonita y ustedes mismos se van a exigir. Entonces sí recomendarles que sean pacientes. La investigación científica es muy bonita, es muy entretenida, sí es muy demandante, pero si ustedes eligen un tema que les guste mucho, que de verdad los llene, lo van a hacer con todo el gusto y ustedes mismos se van a exigir y su proyecto y sus resultados van a ser de su agrado y de verdad va a ser un producto muy bonito. Y bueno, pues les comparto mi correo electrónico por si gustan realizar algunos comentarios o si quieren saber un poco más sobre los estudios que estamos realizando en mi equipo en el equipo en el cual colaboro. Trabajamos con consumo y consumidores de varios productos, especialmente en México y también en algunas partes, en algunos países extranjeros. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, estamos con gusto, podríamos apoyarlos y pues con toda confianza, pues aquí estamos. Entonces les dejo mi correo electrónico y les agradezco mucho a todas y a todos por su atención y a Luis por la invitación. No, al contrario, Fanny, No, al muchas gracias a contrario, ti. Fanny, muchas gracias. Quisiéramos, bueno, antes que cualquier cosa, me surgieron algunas dudas ahorita relacionadas a la información que nos compartiste y me llamó mucho la atención el dato que diste estadístico de que México es el segundo país con mayor diversidad en cuanto a especies de hongos y comentabas que el primero es China y llama la atención, digo, a lo mejor se entendería que China por la extensión territorial, ¿no? Sin embargo, es de verdad increíble que México tenga el segundo lugar, inclusive por encima de países quizás con climas también tan tropicales como Brasil, pudiéramos pensar. Y esto pues yo creo que es un lujo que podemos darnos los mexicanos, ¿verdad? Sí, sí, de verdad es que es muy interesante y también registro, o sea, el poder tener poco menos de 400 especies registradas, está relacionado a nuestros grupos indígenas, que son ellos quienes realizan el aprovechamiento y pueden identificarlos. Si no fuera por ellos, quizás el registro sería diferente, porque sí está la parte micológica, que son quienes realizan el estudio científico sobre la identificación de las especies, pero sí es muy importante poder trabajar y contar con nuestros grupos originarios, que son, al final de cuentas, quienes conservan los bosques y realizan su aprovechamiento. Claro. Oye, y mencionabas un dato de que en algunas comunidades pues es muy común el consumo gastronómico de los hongos o la micofagia, que podría considerarse de esa manera, y mencionabas también el tema de que para algunos puede ser un lujo, pero me quedó la duda, ¿un lujo para los mismos miembros de las comunidades, el consumo de hongos, o más bien lujo para otras? Para otras sociedades. Sí, no, o sea, hay estudios que nos mencionan que, como les daba el ejemplo, ¿no? El grupo de la etnia Matlatzinga, que forma parte importante de la dieta básica, pero también hay para estas sociedades más occidentales, en que sí es considerado más como un lujo, tanto por la disponibilidad del recurso como por el costo, porque no es lo mismo para las comunidades rurales, implica un costo en tiempos y conocimiento, pero para para las sociedades más occidentales, pues ya es un costo económico y de disponibilidad. Claro. Hay un hongo, de hecho, bueno, que en algunos casos le llaman, en algunos lugares le llaman el colmenilla, en otros lados le llaman el morcilla o morilla, que es un hongo, sobre todo en la gastronomía francesa, es uno de los más cotizados, ¿no? De hecho, en México, yo conozco varios chefs franceses que van a comunidades como Malinalco, Valle de Bravo, a conseguir este tipo de hongo
y el kilo, no sé, lo conseguirán en 200 pesos, que es regalado, porque además Sí. ellos lo secan, este hongo lo secan y lo envían a Francia, y en Francia el kilo les llega a costar cerca de 2.000 euros. O sea, imagínense la diferencia de costos. Sí, claro, y no nos vamos tan lejos. O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado ver en tianguis, en mercados, en donde están las señoras vendiendo estos hongos y todavía las personas van y les regatean, ¿no? Claro, Todavía, pero no, es que te están pidiendo, no sé, por el Lactarius índigo, 50 pesos, el manojito, el montoncito, y todavía, ay, no, déjamelo más barato. Pero yo creo que es parte del desconocimiento. O sea, en realidad, yo las primeras veces que hizo recolectas, honestamente yo sentía que no aguantaba, porque yo no estaba acostumbrada. Una, no sé identificarlos, ¿no? Y luego realizar toda esa caminata que puede durar toda una jornada laboral para juntar apenas unos montones, unos montoncitos y llegar a venderlos. Y aparte se avientan todo el día vendiéndolos, como para que todavía nosotros como consumidores lleguemos y a regatear su trabajo, ¿no? Sus conocimientos. Y yo creo que también esa parte del precio, pues tiene mucho que ver con que no se ha dado la importancia que debería a los recursos micológicos. Por eso en otros países es muy caro. Incluso ya el cultivo, pues también es muy caro. Pero en México aún nos falta todavía valorizar más tanto el recurso micológico como el trabajo de nuestras comunidades. sí, claro. Oye, Fanny, y por ejemplo, de estas 400 especies que me decías que se tienen registradas, ¿todas son comestibles? Sí, o sea, son poco menos de 400 especies comestibles. Ok, Sí, no, aparte tenemos especies que no son comestibles, silvestres que no son comestibles, que son venenosas, pero como especies comestibles son poco menos de 400 especies. ok. Y de estas 400 especies, podríamos decir que cuál es la cantidad de hongos que normalmente la gente acostumbra a consumir en sus dietas. Mm, Pues yo creo que depende mucho de la zona geográfica. Por ejemplo, hay una parte que consumimos aquí en el Estado de México que se relaciona mucho con Chiapas, pero en Chiapas consumen un mayor porcentaje de recursos micológicos, a diferencia de los estados fronterizos del norte, en donde la disponibilidad, evidentemente por las condiciones geográficas, es menor. Exactamente, pues no nos sabré decir cuáles son precisamente las especies que más se consumen, pero sí hay muchísima diferencia dependiendo de la ubicación geográfica. Claro, y que podríamos resumir a lo mejor en las ciudades, el consumo de hongos debería ser a menos de 10 especies posiblemente, ¿no? Sí, más o menos, porque tenemos especies que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Estado de México tenemos especies que son muy comunes y que también son comunes por ejemplo, en Chiapas, pero hay especies que incluso para las comunidades, creo que esto no lo mencioné, hay hongos que son tan valiosos para una comunidad que no tan fácilmente te lo comercializan, ¿no? Que para ellos que están ligados a su cultura, a creencias o por la disponibilidad del sabor, lo disfrutan más ellos, pero no tan fácilmente lo comparten con otros, aun cuando el valor económico sea importante, pero es más el valor cultural. Entonces también ahí hay una diferencia en los hongos que nosotros como consumidores de zonas urbanas, semiurbanas, podemos tener acceso a los hongos que ellos consumen realmente. Claro, no, pues súper interesante. Oye, y por ejemplo, mencionabas el tema de la harina de hongo, ¿no? Que puede ser como un subproducto que se está Sí, recomendando para poder, a lo mejor utilizarse en panificación o quizás en galletería. Y mencionabas algo relacionado a esta capacidad, bueno, que en gastronomía es como una capacidad leudante o que sería como la incorporación de CO2 para generar aire, ¿no? Que es como lo que hace que sube, que era lo que sí, mencionabas. Este, bueno, en realidad lo que hace eso, posiblemente en una harina misma de trigo, pues son las levaduras que se les adicionan, pues aparte, es decir, la harina no la trae de forma natural, ¿no? Quizás
la desventaja únicamente sería la composición de proteínas o sí, que la harina de hongo pues no tendría como tal el gluten, ¿no? Sin embargo, también ahorita que lo mencionaste me parece una excelente opción para enriquecer inclusive los alimentos, ¿no? Enriquecerlos en cuestión nutrimental. Sí, claro, y que también cada vez vamos viendo un cambio, una conciencia social, ¿no? Se le llama a estos consumidores que buscan, ya son ya más exigentes con lo que consumen, que ya quieren consumir alimentos que estén un poco más ligados, que sean más ecológicamente, más ecológicos, que sean más sustentables y que aparte proporcionen beneficios económicos, perdón, beneficios nutricionales. Entonces yo cuando revisé de esos estudios, les mencionaba uno de Aurora, que es quienes realizan, sustituyen la harina de trigo por polvo de hongos. Ellos sí mencionaban esta parte, ¿no? De poder ofrecer a los consumidores, es un producto diferente. Decían ellos, sigue siendo rico, sigue siendo una consistencia agradable, obviamente no levanta igual que un pastel con harina, pero pues es una alternativa más para estos consumidores que buscan otro tipo de consumo, otro tipo de productos. Claro, otras opciones, ¿verdad? Y hoy, como dices, esta tendencia de buscar productos aún con mayor aporte nutrimental. Oye, Fanny, Sí, y más. platícanos, claro, y platícanos sobre estas experiencias en la recolección de hongos. Eh, ¿Cuánto tiempo y qué distancias recorrías para recolectar qué cantidad de hongos? Pues en la comunidad, no sé, no recuerdo exactamente la dimensión territorial, pero sí una de las caminatas más, perdón, una de las caminatas más largas fueron como 3 horas y media para llegar como al punto más alto y ya de ahí otras 3 horas y media, ¿no? Para bajar 3 horas menos, más o menos. Perdón. Pero en esa ocasión recuerdo que sí llevábamos caballos, porque me mencionaban que no íbamos a aguantar, que la jornada era muy pesada. Llevábamos caballos, pero pues por la inclinación del monte y demás, la primera fue caminando. Ya de regreso, pues sí, ya fue a caballo. Y bueno, pues sí fue ahí fue donde yo, Stephanie, empecé a valorar más el recurso, ¿no? Y más el trabajo de los recolectores. De verdad, yo no tenía ni idea de todo el trabajo que implica, y no solamente es el trabajo de esas horas de recolección, es todo un baraje de conocimientos que ellos han venido abordando y han venido incorporando a su interior durante toda su vida y que es una herencia de sus familias. Entonces yo las primeras recolectas, a mí me pasaba algo muy, muy gracioso, ¿no? Yo quería identificar sus conocimientos. Entonces, de repente caminando me decían, ah, mira, ahí hay un hongo. Y yo, ¿en dónde? No lo veo, ¿no? Yo decía, por Dios, por si uso lentes, pero decía, no lo veo. Y me decían, no, es que ahí está, pero es que te está hablando. Y yo, ¿cómo me está hablando? No entiendo. Bueno, ya se empezaban a reír, ¿no? Y me decían, aquí está. Entonces ya con una varita quitaban parte del musgo y ahí había un hongo. O quitaban parte de la hojarasca y ahí había un hongo. Y te lo juro que tú no lo ves, pero ellos por sus conocimientos, su cosmovisión, ya saben exactamente dónde encuentran hongos. Saben por dónde meterse. Ellos no es como que caminen por los senderos tradicionales, sino porque ellos saben que sí hay hongos en esos senderos, pero obviamente como toda la comunidad camina por ahí, pues es difícil no encontrar, porque ya una persona fue más temprano y los recolectó. Entonces ellos se meten, e incluso me tocaba, me tocaba lugares donde me decían, ten cuidado, no bajes las manos, checa que tu pantalón vaya bien hasta abajo, porque hay no recuerdo el nombre, pero me decían, hay plantas que te pueden intoxicar, ¿no? Que te pueden causar cierta alergia. Entonces, en serio, son un baraje de conocimientos que yo a veces veo que personas, ¿no? Que te dicen, ah, yo fui a recolectar hongos. Y me da un miedo por ellos, porque digo, es que en realidad no es cualquier cosa. O sea, recolectar hongos, consumirlos, de verdad que es, aparte de las intoxicaciones y demás, es todo no sé, los engloban tantas cosas, tanta cultura, que no es tan fácil llegar y recolectarlos y me los llevo y los consumo. Por eso también muchas personas se intoxican, ¿no? Por la falta de conocimientos. Porque además no hay como un patrón común en el cual uno puede identificar cuando es un tóxico y uno no tóxico, ¿no? Digo que por ahí hay gente que dice, no, pues si es rojo o trae coloraciones rojas, es tóxico, pero no necesariamente, ¿no? No, no, porque de hecho, por ejemplo, en la comunidad matlatzinca ellos me decían que estaba el gemelo bueno y el gemelo malo.
ellos me mencionaban que donde está una misma colonia, bueno, una sola colonia de hongos, unos son tóxicos y unos son comestibles. Y de verdad que tú los ves idénticos, pero ellos te dicen, no, este no se come, o este sí. Pero también hay algo que es muy interesante, que hay comunidades en donde ciertas especies sí se consumen, se recolectan para el consumo, y esa misma especie para otras comunidades no se consume. Entonces, y científicamente está comprobado que se puede consumir, pero ¿por qué se consume en una comunidad y en otra no? Pues esto va ligado a sus creencias, a sus experiencias de consumo, donde ya alguna vez alguna persona se intoxicó y que pudo haber sido por una mala cocción, pero entonces ya ellos lo relacionan a que no es comestible y no se arriesgan. Claro. Oye, y por ejemplo, para hacer este tipo de recolección de hongos, ¿hay algún equipo especial? O sea, la gente utiliza, o más bien ya, supongo que la gente de ahí ya sus usos y costumbres y realmente por este conocimiento que tienen, pues ya no requieren como que un equipo especial o herramientas. Pero personas como tú que llegaste a hacer recolección, ¿no te recomendaban utilizar algún equipo especial? Pues en realidad lo que me recomendaban era llevar una navaja o cuchillo para poder cortar el hongo, poder extraerlo. Y otra es que ellos utilizan mucho las bolsas de Ixtle, estas de bolsas de mandado. Hay Ujú. comunidades que utilizan canastas de mimbre, por ejemplo, y esto es para poder permitir que los esporos se vayan dispersando, las esporas, perdón, pero también hay comunidades donde yo he visto que colectan, y más quienes colectan de forma masiva, no en botes, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya ahí pues ya no permites que se esparzan las esporas. Pero en general fue eso, llevar un cuchillo, una navajita y una bolsita de Ixtle para poder llevarlos. Incluso también ellos mencionaban que no siempre en una misma bolsa los juntan todos, porque hay hongos que son más frágiles que otros, entonces a la hora que tú vas caminando y como ellos recolectan durante muchas horas de trabajo, se van golpeando y ya cuando llegan a sus casas ya los hongos van ya más, pues ya perdieron su forma, ya van más en polvito, ya más maltratados. Claro. Oye, y te pregunta aquí el chef Manuel Alejandro, que es colaborador de la Universidad del Valle de México San Rafael, que ¿cuál es el hongo que más te ha sorprendido encontrar? El hongo que más me ha sorprendido encontrar, no recuerdo el nombre científico, pero se llama chocaró en la comunidad. Ellos le mencionan es hongo de hueso y es como, ay, no sé cómo mencionarlo, pero sí es como unos honguitos, así como una forma como en la rodilla, el hueso de la rodilla. Ese es muy interesante, ese hongo. Hay hongos que no son comestibles, pero que tú los tocas y se aplastan y sacan como polvito, como se explotan. Tiene un nombre muy curioso, pero sí, se explotan y esos también son muy interesantes. En una ocasión, más bien si no mal recuerdo, la primera recolecta que hice, encontramos una aldea, un conjunto de amanitas muscarias. Entonces, yo típica así niña que creció viendo pitufos, Así. para mí fue como, por Dios, la aldea de los pitufos, ¿no? Y yo estaba súper emocionada y al recolector le daba una risa de esta niña, pero yo era pues mi aldea de pitufos. Y ya después ellos me explicaron, estos no se consumen, estos son tóxicos y ellos sí los recolectan, pero porque los utilizan como para envenenar a las moscas. Entonces los colocan en sus mesas, por ejemplo, junto a la cocina, le espolvorean un poco de azúcar y ya cuando la mosca se posa en el sombrerillo, se intoxica, ¿no? Para la hora que empieza a comerlo. Pero sí hay muchos hongos muy interesantes. Incluso había un hongo que también era tóxico y este hongo solamente me dijeron, mira, tócalo. Pero de repente dices, ¿por qué quieres que lo toque y no lo recolecto, no? Me decían, no, es que este hongo si tú lo tocas, te va a adormecer la mano. Y era un hongo muy curioso, era como, no sé, como si viéramos un popotito doblado, blanco, blanco casi transparente, hermoso, hermoso. Y yo lo toqué y pues es parte de su cosmovisión, a mí no me pasó nada, ¿no? Pero ellos decían, es que nosotros no dejamos que los niños los toquen porque se les adormece la mano. Y son una serie de conocimientos y cosmovisión que ellos traen que te hacen tan interesantes esas recolectas y de verdad que lo valoras tanto que sí, las veces que yo llego a ir a un mercado y escucho que alguien está regateando,
no sé qué me da, ¿no? Pero Claro, sí. yo creo que es esa necesidad de que tenemos la sociedad por tener conciencia y realmente valorar lo que todos hacemos, ¿no? O sea, desafortunadamente cuando no lo haces y no sabes lo que cuesta, pues realmente no lo valoras. Y bueno, ahorita retomando esta parte de la manita muscaria, pues justamente, ¿no? Su nombre viene en italiano, de muscaria, de mosca, y se utilizaba pues en la Sí. época de los romanos, inclusive, digo, en esta familia tan poco común que era la familia de los emperadores romanos, como veneno, inclusive para poder matar a sus enemigos. Y bueno, de las Sí, abuelitas, pues que hay tantas especies que además son, pues tóxicas, ¿no? La faloides, etcétera. Oye, Fanny, una última pregunta porque ya se nos está terminando el tiempo. Eh, ¿Consideras que en México exista la cultura del consumo de hongos realmente bien arraigada o crees que debamos hacer algo, no sé, eh, de alguna manera dar a la gente mayor información acerca de los hongos, preparaciones culinarias que crees que hagan falta? ¿Existe en la comunidad, por ejemplo, en la cual tú estuviste trabajando, consideras que todas esas recetas se tienen documentadas? pues México por tradición es considerado un país micofílico, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto. Ah, ya es que ya me perdí. Por tradición es considerado un país micofílico y esto se debe a nuestros grupos originarios y nuestras comunidades rurales. Pero es justamente lo que estamos indagando ahorita en el doctorado. ¿Cuál es esa percepción que tienen los consumidores, ¿no? ¿Hasta dónde saben? Una parte del cuestionario aborda estos aspectos de conocimientos. ¿Qué tanto saben? ¿Qué tanto? Pues también para poder identificar un poco ese valor cultural que se le pueda otorgar, ¿no? Que obviamente va a ser muy diferente a lo que al valor que representa para las comunidades rurales. Pero ahorita, por ejemplo, sí te puedo comentar a grosso modo, en algunos de los datos que he ido obteniendo, cuando tú preguntas hongo silvestre comestible, muchos se van a gachupines, perdón, se van a champiñones o setas, cuando en realidad son de cultivo. Pero a veces no sabemos identificar, no sabemos en realidad cuáles son las especies que se cultivan y cuáles son las especies que son silvestres. Muchos sí me comentan que consumen hongos cultivados, ¿no? Bueno, no lo menciona como cultivados, pero sí se van a champiñones, setas, portobelo. Entonces, pues en realidad no hay un conocimiento como tal, ¿no? De los recursos micológicos. Y también puedo identificar lo que te comentaba, ¿no? De la disponibilidad y la zona geográfica en donde vivimos. Había personas que sí me dicen, no, pues en temporada de lluvias y me mencionaban 5, 7, 10 hongos, ¿no? Aparte de los que consumen tradicionalmente, que son los champiñones y las setas. Pero justamente esto es lo que estamos trabajando ahorita, pero de manera general yo creo que sí nos hace falta proporcionar más información, ¿no? O sea, a veces todos estos pláticas sobre endomicología y demás, sí se dan como, es solamente para un grupo que ya trabaja con hongos, que ya sabe más o menos y se ha ido involucrando. Pero creo que sí nos hace falta y contribuir a ese desarrollo de conciencia social por parte de los consumidores para que aprendan las formas adecuadas de preparar para también evitar una intoxicación, perder ese miedo, esa fobia hacia los recursos micológicos y conocer más sobre los platillos que se preparan, ¿no? Porque también aquí en la zona Matlatzinca, pues muchos de los platillos eran, por ejemplo, no sé, en salsa verde, ¿no? Champiñón, no sé, perdón, el Lactarius índigo en salsa verde con papas, por ejemplo. Pero hay zonas en donde se preparan de distinta manera, el mismo hongo. Entonces también sí hay documentos que han recopilado toda esta información. Un documento que tenemos por ahí publicado sí recopila un poco sobre algunos platillos, pero pues yo creo que sí, más que hacer el estudio científico, también hay que compartirlo, ¿no? O sea, también Claro. hay que informar a educar, informar, compartir esta información con los consumidores y pues, ¿qué más quisiera yo que en algún momento
pasará toda una temporada de lluvias y yo no ver que alguien esté regateando, ¿no? Porque precisamente no sabes. Es ese desconocimiento lo que te hace, pues, de alguna manera, no valorar el trabajo y la importancia ecológica también de los recursos micológicos. Sí, claro. Y hablando de esta importancia, también hace un comentario aquí el chef Manuel, justamente esta opción de poder sustituir la carne, el consumo de carne, tal vez por hongos, ya que pues ahorita que estamos en una crisis alimentaria y que posiblemente más adelante se vuelva todavía más aguda, Sí. esto también ayudaría a disminuir de cierta forma el impacto ambiental, ¿no? Sí, claro, o sea, se ha hablado mucho de esta impactación de suelo, ¿no? Compactación de suelo por el ganado, porque precisamente no se llevan a cabo, por ejemplo, prácticas agrosilvopastoriles que sean más Claro. sustentables y demás. Pero sí, yo creo que también ahorita, por ejemplo, yo creo que cada uno, nuestro consumo ya no lo vemos como lo veíamos en enero, febrero, marzo, ¿no? Yo creo que ya en nuestro consumo, o al menos yo así me considero, mi consumo está siendo un poco más consciente. Ahora ya consumo más lo local, procuro con las señoras que producen. Afortunadamente estoy en una comunidad rural, entonces están las personas que producen papas, están los que producen algunas frutas. Pero yo creo que sí, ahorita la importancia de los hongos sí puede ayudar en algún momento a disminuir ese impacto negativo, pero también se debe tener cuidado porque tampoco se trata de llegar y hacer una extracción masiva de los recursos micológicos, ¿no? También por toda esta importancia ecológica que tienen, por ejemplo, las micorrizas y demás. Pero sí, yo creo que pues parte de también la importancia de estos recursos micológicos es precisamente que pueden ayudar a una seguridad alimentaria, ¿no? Ok. Bueno, aquí hay una pregunta que no la comprendo muy bien. Nos la hace Alfaro Abril, pero pregunta si hay algún hongo que no sea alucinógeno, y me imagino que aquí quiere decir que no tenga o que tenga contradicción al ingerirlo. No sé si se refiere a una contradicción de indicación, perdón, ajá, que pudiera ser comestible pero que no sea alucinógeno y que no se pueda ingerir. No entendí. Bueno, me quedé igual. Los hongos que son comestibles no son alucinógenos. Eso sí, te Claro. pueden intoxicar si no hay una preparación adecuada, ¿no? Por Y los que ejemplo. son Sí, alucinógenos no porque son comestibles. exactamente. O sea, sí se consumen, pero no para fines alimenticios. Claro, claro. Y que además hablaríamos también de una gran variedad de especies, ¿no? Sí. Sí, no, de hecho, sí, hay documentos en donde se han ido y más la parte de los estudios etnomicológicos, que ya se realiza a través que es una investigación científica, más o menos lo que yo hice trabajando con grupos étnicos, pero sí se han enfocado específicamente al estudio de hongos tóxicos o hongos sagrados, ¿no? Por ejemplo, como se conoce en muchas comunidades, que Claro. se utilizan en rituales y demás. Perfecto. Oye, y bueno, ya la última pregunta, Fanny. En tu experiencia ya en estas caminatas de recolección de hongos, ¿encontraste algún patrón común donde tú dijeras, bueno, regularmente siempre junto a este tipo de árboles crecen este tipo de hongos, regularmente en estas características de humedad crecen este tipo de hongos? Es decir, uno puede ya en base a la experiencia hacer esta caminata y definir qué tipo de hongos puede encontrar en cada ubicación. Sí, sí, o sea, tengo que, por ejemplo, ahí los matacincas identifican qué especies fructifican en bosques de pinus Ok, o qué especies en bosques de oyamel, de encino. Incluso hay un hongo, no recuerdo el nombre científico, pero le llaman hongo de maguey, que lo encuentran junto al corazón del maguey, ¿no? Por ejemplo, allá hay mucho maguey silvestre. Pero sí te vas dando cuenta, por ejemplo, yo apenas ahorita que no podemos salir, tuve la oportunidad de ir con mi familia a el desierto del Carmen, aquí en Tenancingo, que es un área protegida. Y bueno, pues no realizamos recolecta como tal, pero sí íbamos en búsqueda de hongos, ¿no? Nosotros no fue con el fan de recolectar, pero sí claro. de que mi niño conociera. Entonces,
sí me di cuenta que sí vas aprendiendo, ¿no? En esas recolectas, porque yo era le decía a mi bebé, mira, en ese árbol busca, por ahí debe de haber un hongo. Y ya él empezaba con una varita y a buscar, y miren la emoción, ¿no? De sí, encontré un hongo y demás. Sí vas identificando, pero aún así no se acerca ni tantito a cómo la comunidad étnica identifica los recursos, ¿no? Ellos caminan y te dicen, ahí está un hongo, te está hablando. Y tú, no veo nada. Pero sí empiezas a identificar que la humedad, que el musgo, que tengo cierta hojarasca, que si hay si estás pasando por donde hay una colonia de bosque de pinos, seguramente vas a encontrarles los chobotá o los gachupines, por ejemplo. Claro. Y bueno, para los que aún no conozcan este Templo del Carmen o este monasterio, es monasterio, me parece, ¿verdad, Fanny? Sí, es el convento de los Carmelitas Descalzos. Sí, digo, es muy recomendable que lo conozcan. Está ahí cerca de Tenancingo, a unos 15 minutos. La carretera para poder llegar desde Tenancingo al exconvento es una carretera maravillosa, llena de vegetación, muy, muy linda. Y este convento, pues fue su antecesor, es el convento o el monasterio que estaba en el desierto, o que, bueno, existe aún del desierto de los Leones, ahí a las afueras de la Ciudad de México, que también es bellísimo, pero cuando fueron contaminados con el sonido de la urbe, como ellos requerían justamente de paz, tranquilidad y nada pues de sonidos, decidieron mudarse para allá, a Tenancingo, y también es un templo muy, muy, muy bonito. Sí, Hani, o sea, pues fuera de si, lo religioso, de verdad que es un lugar ecológico, o sea, ecológicamente muy bonito, el ecosistema es hermoso, y aparte la arquitectura del convento sí sufrió ciertos daños con el temblor que fue en el 17, sí, pero sí, sigue manteniéndose todavía en pie, y es un lugar de piedra muy bonito, y que sí se los recomiendo, y más ahorita hay una comunidad ahí que es la comunidad del Carmen, pero pues sí, por ejemplo, nosotros cuando fuimos, pues sí evitamos tener contacto con la población, pero pues es este momento para poder relajarte y salir un poco de tus actividades laborales, de oficina, de estar en casa encerrados, ¿no? Llegar, respirar aire puro y demás, y de ahí, como dices tú, en la carretera, cuando vas subiendo, puedes ver los cerros que rodean Tenancingo y parte de los cerros de Malinalco. Entonces sí está muy bonito. A quien pueda ir, sí, búsquelo en Google, les da literal así la dirección exacta, y sí es muy bonito y muy recomendable ir para allá. Pero sí, obviamente siendo una visita sustentable, ¿no? claro. Excelente. Pues Fanny, te queremos agradecer por este tiempo, por estos conocimientos que nos acabas de brindar. A nombre de la Universidad del Valle de México, muchas gracias. Y bueno, pues ya nos compartiste tu correo electrónico. Por cualquier duda que llegaran a tener los chicos, pues te podrán escribir. Y bueno, pues está la puerta abierta para nuevas invitaciones, Fanny. Sí, claro. No, pues agradezco mucho primero tu invitación, de verdad. Y pues creo que es una gran oportunidad, ¿no? El hecho de que tú lo comentábamos, aprovechar estas herramientas, esas herramientas tecnológicas, y pues poder compartir experiencias y conocimientos, ¿no? Yo creo que nunca dejamos de aprender, y agradezco mucho a las personas que se conectaron por su tiempo, por su atención. Igual, con toda humildad, si les interesa saber un poco más sobre los trabajos que realizamos, bueno, pues les compartí mi correo, y con todo gusto les estaremos ahí contestando sus preguntas y demás. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias y pues seguimos en contacto. Recuerden, chicos, que el día de mañana tenemos una conferencia a las 5 de la tarde con el contador Eduardo Mercado. Va a estar muy, muy interesante también la conferencia y bueno, estamos por definir una que vamos a tener nuevamente esta semana, que también va en el marco de estas conferencias sobre el concurso de investigación gastronómica y pues permanezcan atentos a la información que les podamos enviar. Que tengan excelente día, Fanny, muchas gracias y hasta No, pronto. muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias. Bye. Bye, bye.